Ahora sí. Y vuelvo a compartir. Acá. Bien. No, profe, ahora. ¿Cómo? No, le estaba jodiendo que ahora empieza toda la Vuelvo de clase de nuevo. nuevo. Bueno, no, hablo de la primera parte. Entonces, en la primera parte dijimos que incluye la propiedad intelectual y dijimos que para la OMPI, ¿quién les dije que es la OMPI? Ya lo dije, así que me lo tienen que decir ahora ustedes. ¿Quién es la OMPI? La Organización Mundial de Protección Intelectual. Perfecto, las mismas siglas lo dicen, ni siquiera es en inglés, es en castellano. Bien, ellos, la OMPI entiende que hay dos categorías, que es por un lado la propiedad industrial y por el otro lado el derecho de autor. Dentro de propiedad industrial va a incluir invenciones, patentes, marcas, diseños y dibujo, diseños y modelos industriales, ¿sí? Y las indicaciones geográficas de origen. Mientras que dentro de derecho de autor vamos a tener obras literarias y artísticas, dentro de las que pueden incluirse las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, obras musicales y las obras de arte, entre las que encontramos pintura, dibujo, pero no es el dibujo industrial porque eso está dentro de propiedad industrial, pintura, fotografía, escultura y diseño arquitectónico, ¿sí? Entonces, volvemos a la ley nacional, la ley 11.723. Dijimos que lo que hace esta ley 11.23 es proteger a todas las obras científicas, artísticas y literarias, ¿sí? Y de esta forma lo que hace es proteger a todos los escritos en cualquiera sea su naturaleza y extensión. Por lo tanto, se incluye a los programas de computación, ¿sí? A los programas de computación, fuente y objeto, a las compilaciones de datos materiales, a obras dramáticas, composiciones musicales, a composiciones cinematográficas, coreográficas y pantomímicas. Las pantomímicas son las obras que son de mimos, que no hay diálogo, ¿sí? Bueno, dijimos que incluye obras de dibujo, pintura, escultura, y este tema de la inclusión en la ley 11.723 de los programas de computación, fuente y objeto, en realidad es una modificación que se hizo en el año 1998 a partir de la ley 25.036, que es la que se conoce como ley de software, ¿sí? Dijimos, capaz que ustedes me lo explican mejor, pero dijimos que lo que va a proteger es el programa de computación código y el programa de computación fuente. ¿Ustedes saben a qué se refiere con esas dos diferencias y qué es una y qué es la otra? Si no lo saben, me dicen y yo les dejo lo que yo entendí. Pero si ustedes lo saben, por ahí es mejor y más técnico que lo que yo pueda decir. No sé a qué se refiere con fuente, pero el código es el código. Digamos, lo que escribimos para que la computadora, o sea, las instrucciones, digamos. Bien. Para que la computadora ejecute. Bien. O compile. ¿Y te das una idea de qué puede ser el programa de computación a objeto? No. Bueno, no, por eso Puede que sea una compilación, porque no, cuando ya está compilado no se puede leer. Debe ser que está orientado al objeto, como la parte de programación a objetos. ¿Alguien da más? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien da más? Bien. Díganme si me equivoco, pero más o menos les digo lo que yo entendí, ¿sí? El código fuente, efectivamente, es el que realiza el programador, y en cualquiera de los
lenguajes de programación existentes, no tengo idea cuáles son, ustedes deben saber más que yo, y el código objeto es el que utiliza la persona que va a utilizar y es de tipo, es un programa ejecutable, puede ser que más o menos sean así las palabras, que es resultado del código fuente. Entonces, el usuario utiliza el código fuente, mientras que, el código objeto, mientras que el código fuente está en poder del programador. ¿Más o menos está así? Entonces, ¿qué sucede? Como el código fuente lo tiene siempre el programador, ese puede ser modificado, y lo que va a generar es que el usuario, que es el que utiliza el código objeto, tenga que pedirle a su inventor, es decir, al programador, las actualizaciones. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Se Sí, entendió? el ejecutable es está bien, el ejecutable, la compilación del código. Ah, o sea que Va era por como vos ahí. decías. Sí, Perfecto. Yo lo que entendí era eso, que el fuente lo tiene el programador, que es el que inventó. Pero como utilizan un lenguaje para programar, el usuario, en este caso yo, que no tengo idea y que solamente pongo ejecutar, voy a ser la que utiliza el código objeto. ¿Se entiende? Es como lo que vemos los usuarios, y otra cosa distinta es lo que ven ustedes como programadores. En cualquier caso, por lo que yo entendí, son como dos programaciones distintas, para que yo pueda utilizarlo como usuario y lo que ustedes hacen en el código fuente para programar. Lo que se tiene que saber es que esas dos cuestiones están protegidas, el fuente y el objeto, y que fueron materia de protección mediante la ley de software. ¿Hasta acá estamos? A ver si acá lo tenía yo. No, lo tenía antes. Bueno. No, esta no. Esta es caso proceso. Bueno, ahora vamos a empezar con la OMPI. Bueno, sigamos un poquito más con lo que había hablado de la clasificación de la OMPI. Dijimos que la OMPI era la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué es tan importante la OMPI? La OMPI tiene 24 tratados por los cuales tiene la función de armonizar las legislaciones a nivel internacional y poder proceder también a nivel nacional en materia de propiedad intelectual, ¿sí? Más allá que también brinda asesoramiento a todos los países con todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual, la utilización de Internet, las tramitaciones internacionales de derecho intelectual, etc. Para la OMPI, ¿se acuerdan que yo había dicho una doble categoría? ¿Sí? Al principio de la clase dije, bueno, que había una doble categoría. Sin embargo, a partir de estos nuevos tratados y de las legislaciones nacionales, lo que terminó creando, y a los fines de sectorializar, generó tres grupos, ¿sí? Por un lado tenemos la propiedad intelectual, los derechos de autor, y un tercer grupo que serían los derechos conexos. Los derechos conexos son derechos relacionados con la propiedad industrial y con el diseño de autor. Y que tiene que ver con la ejecución por parte de los artistas, la producción de fonogramas y los programas de radiodifusión. Como no es como una nueva categoría, ¿se entiende? Entonces esta nueva categoría, que tiene que ver con los tiempos actuales, se le puso un tercer lugar, como un tercer grupo. Bien. Entonces, comenzamos a hablar ahora de lo que es específico del derecho de autor. Les dije que el derecho de autor
tenía que ver con todo lo que eran las obras literarias, científicas, artísticas, dentro de la artística, la escultura, el arte en todas sus formas, el dibujo, el diseño arquitectónico. Es un reconocimiento sobre obras literarias y científicas, y tiene que ver, o dentro de esto encontramos como también una nueva clasificación dentro de estas obras, que son los derechos de interpretación, los derechos de producción y los derechos de difusión. Esto dentro del derecho de autor. Los derechos de interpretación tienen que ver con los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones, ¿sí? Por ejemplo, es el caso en que un cantante utilice una obra que es de otra persona y se hace una nueva versión. Vieron que, por ejemplo, hay versiones, no sé, de tango que luego pasan a ser rock, ¿sí? Entonces, si bien la obra original no es de la persona, sí la nueva interpretación y la nueva vuelta que se hace sobre esa canción, ¿sí? Luego tenemos los derechos de producción, que son los productores, los derechos que tienen los productores de los fonogramas. En este caso, sería el derecho que tiene quien produjo la primera canción, que era versión tango, ¿sí? Va a seguir teniendo derechos, aunque sea una nueva melodía. Y por último tenemos los derechos de difusión, que son los derechos que comprenden a quienes realizan trabajos de radiodifusión sobre los programas de radio y de televisión. Y tiene que ver con que cualquier programa, por ejemplo, quien utiliza un establecimiento que utilice la radio como música funcional, debería pagar por ese servicio a la radio que está prestando justamente ese servicio. ¿Estamos? Ahora bien, ¿por qué están estos dos acá en la pantalla? ¿De dónde nace la OMPI? La OMPI nace como sucesora del Buró Internacional de la Protección de la Propiedad Intelectual, que se había formado en el año 1893 con la Convención de Viena. ¿Sí? Esta Convención de Viena se juntaron los países en el año 1893 y determinaron qué se iba a entender por propiedad intelectual y cuáles iban a ser las formas de proteger. En esta primera instancia se había hablado de la protección a obras literarias y artísticas, ¿sí? Piensen en el año 1893. Luego, en el año 1883 fue la Convención de Berna y 1893 fue la Convención de París, en donde se incluyó el término de propiedad industrial y cuáles iban a ser los rubros a proteger, ¿sí? Como ven, entonces, comenzamos por una, para luego, en la próxima convención, que fue 10 años más tarde, ampliar esa protección, que tiene que ver también con el ritmo propio de la historia y del tiempo. Pero seguimos hablando de los años, del año 1800. Si bien estos dos convenios siguen formando parte fundamental de los sistemas de tratado de la OMPI, hoy en día hay mayor protección y profundización. Dos de los tratados más importantes de la OMPI son los que tienen que ver con el derecho de autor, que se conoce con las siglas WCT, y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas, que es el WPPT. Los fonogramas tienen que ver con todo lo que es música, ¿sí? Música, o también hay muchas obras grabadas, obras artísticas, por eso digo, no es solamente música, cualquier obra artística que tenga algún sistema de grabación. ¿Y por qué son tan importantes estos dos convenios? Porque hubo una mayor expansión de
de estos materiales a partir de la aparición de Internet. Entonces se convirtieron en los dos tratados con mayor importancia dentro de la organización. Estos dos tratados entraron en rigor en el año 2002, el WCT y el WPPT. Entonces, específicamente lo que se hizo a partir del año 2002 fue generar protección a las obras digitales, ¿sí? Como les dije, como consecuencia del auge de Internet. Se incorporan a partir del año 96 y dentro del convenio de la WCT como obras protegidas a los programas de computación y a las bases de datos. Se establece por medio de este tratado del WCT que las obligaciones referidas a las medidas tecnológicas, se lo leo porque es el artículo 11, las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas comprometen a las partes en proporcionar una protección jurídica adecuada y recursos efectivos para la acción de eludir medidas tecnológicas que sean utilizadas por los autores para proteger sus derechos. Ahora, ¿cuál es la protección de las obras digitales en Argentina? En Argentina la protección se estableció en el año 1994 por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El decreto es el 165/94, y lo que hizo fue justamente modificar la ley 11.723 e incorporar como cuestiones de protección a los programas de computación y a las bases de datos. De esta forma se las asimilaba a las obras artísticas, científicas, literarias, etcétera, que ya protegía la ley 11.723. Como les dije, la forma que se encuentra de modificar esta ley es por medio de otra ley o en este caso fue un decreto. Y vuelvo a lo mismo, lo que se extendió fue la protección tanto a los programas fuente, que es el código originario del programa, y a la versión objeto, ¿sí? Bien, que es esta división que yo les estaba explicando, que espero que se haya entendido y que sea lo que yo digo. Bueno, hay que tener en cuenta también que en un principio la ley de software, digamos, si bien vino a modificar la ley 11.723, lo que también hizo fue incorporar los delitos, lo que conocemos como delitos informáticos, ¿sí? Y generó un artículo puntual, que es el artículo 172 del Código Penal, ya lo vamos a ver después, pero ¿cómo se llama? Tiene injerencia en este momento porque dice que cualquiera sea su finalidad, la reproducción de programas de computación sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual constituye un caso de defraudación que encuadra dentro del artículo 172, que es el que se modificó. Entonces, esta ley de software también generó este nuevo apartado del Código Penal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver software. Compi. Ya hablamos de la protección. A ver. ¿Qué me queda? Bueno. Hay dos términos que no sé muy bien si ustedes lo conocen, pero que tienen que ver también con esta cuestión de la propiedad intelectual y su protección, que son el linking y el framing. ¿Alguna vez lo escucharon o saben de qué trata? ¿Cómo dijo, profe? El linking, que viene de la palabra links en inglés, y el framing. ¿Saben de qué se trata? Tiene que ver por ahí un poco con el diseño de las páginas de internet.
El linking es también lo que se conoce como el hipervínculo, que permite referenciar contenido en Internet. Que puede estar en la misma página o en una página diferente. Si bien esto por sí solo no supone una violación de la propiedad intelectual, sin embargo, si no se hace referencia al autor de esa página o ese hipervínculo que se está realizando, se podrá entender que hay un uso indebido o sin autorización de ese contenido, ¿sí? El framing es la inclusión de una página dentro de otra, ya no como una referencia o como una URL, sino como la inclusión de una página completa dentro de otra, ¿sí? Dicen los autores, sobre todo algunos programadores, que es muy fácil hacer esto de incluir una página dentro de otra, y esto sí sería un caso de fraude respecto al autor de la página primera o principal, digamos, ¿sí? Más o menos le explico, dice que con el framing lo que se utiliza es que una página queda dentro, debajo o alrededor de otra, agregando contenido de texto gráfico inexistente en la página original. Entonces, esto lo que hace es generar confusión en el usuario, el cual puede creer que esa información es de la página original, y en realidad lo que está sucediendo es que esa página es víctima de framing, ¿sí? Me parece que por ahí vieron que tiene que ver con que a veces, bueno, esta cuestión del hackeo de páginas oficiales, qué sé yo, vieron que hubo una vez que pasó con la página presidencial, que ustedes entraban, y era la página presidencial, pero se estaban dando datos o una información, no recuerdo muy bien, que no existía, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver por ahí un poco con eso. No, en donde estuve leyendo no me daban un ejemplo puntual, sí del link. Vieron que a partir de, hará unos 5 o 6 años, YouTube tuvo que empezar a poner, por ejemplo, quienes realizan contenido, tuvo que empezar a poner de quiénes son, o en las canciones, de quiénes son las canciones, de qué álbum es, etcétera, porque había recibido muchas denuncias de esto que tiene que ver con el linking o del hipervínculo, ¿sí? A modo de ejemplo para que más o menos recuerden. Eso está ahí, ¿sí? Para que no nos hagamos lío. ¿Hasta ahí se va entendiendo o es muy confuso? Lo que sí necesito que sepan es la diferencia de estas 3 categorías que plantea la OMPI, de propiedad intelectual, derecho de autor y los derechos conexos. Tienen que tener en cuenta más o menos cuáles son las cuestiones que protege la ley 11.123, cuáles son las modificaciones que creó la ley de software y qué es lo que generó, digamos, qué nuevas derechos tenemos a partir de esa ley. Y ahora vamos a hablar del copyright y del copyleft. ¿Los han escuchado alguna vez? El copyright lo deben haber escuchado. El copyleft, Copyright sí, el otro capaz que sí, pero no recuerdo. ¿qué es el copyright? Es como los derechos del autor o algo así. Exactamente. Exactamente. El copyright lo que genera es justamente eso, que nos dice que esa obra, de lo que sea, literaria, música, hablando de obras digitales, ¿sí? Lo que nos dice es que esa obra está protegida y que si yo quiero exponerla, sacar un pedazo de esa canción, de esa obra, o exponer ese dibujo, debo pagar o debo, primero, en primer lugar, digamos, pedir permiso a su autor,
para poder hacerlo porque está protegida. A partir de esta situación, y a su vez, porque justamente sin autorización de su autor o titular, no podríamos, no me sale la palabra, exponer esa obra, ¿sí? Reproducir, esa es la palabra. No podríamos reproducir esa obra sin autorización. El copyleft lo que vino a hacer es, en realidad, es una jugarreta de palabras, porque vieron que copy es copyright, como derecho de copia, ¿sí? Entonces el copyleft es porque right es derecho y left en inglés es izquierdo. Entonces le pusieron eso como diciendo somos lo contrario, ¿sí? Como un autor de izquierda, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca quienes generan obras con copyleft? Es crear una licencia pública. Entonces justamente lo que dicen es, cualquier tipo de obra, no importa el matiz que sea, si es obra literaria, obra científica, del tipo que sea, debe ser conocida por todo el mundo. Entonces crean una licencia de tipo pública, en la cual no hay que pedir autorización, y se puede tranquilamente hacer copias de ese trabajo, porque su autor ya lo está autorizando. De la mano de este movimiento del copy aparecen, y se los voy a leer porque tal vez ustedes saben más que yo, un autor que se llama Stallman creó una nueva licencia pública para el software que se llama GNU o GPL. ¿Alguna vez lo han escuchado a esas siglas? ¿O algún software que tenga esas siglas? Sí, todo lo que sea Linux está licenciado bajo el GNU. Exactamente. En este caso, quien hizo esta sigla es un acrónimo, se los leo tal cual porque tal vez ustedes lo entienden más que yo. Es un acrónimo recursivo que significa GNU is not Unix. Para dejar en claro la oposición con Unix, que en ese momento, cuando se creó esta sigla, era un sistema de copyright. Entonces tal vez lo que me está diciendo es que ahora es pública, pero en algún momento parece que no lo fue. Entonces, se creó este acrónimo, igual que el de copyleft, para que justamente fuera una licencia de tipo pública, ¿sí? Entonces, como le decía, este movimiento del copyleft se produjo como un movimiento de este Libre Society, que es un movimiento artístico y cultural, que lo que buscan es realizar obras de arte de cualquier tipo, científicas, artísticas o literarias, sin derechos de autor. Entonces, vamos hasta acá. Vamos hasta acá. Vamos a ver qué quedó claro y qué no. ¿Cuáles son las dos leyes que tenemos que tener en cuenta en propiedad intelectual? A nivel Argentina. Eh, 1123 y 25.036. La 11.723. 700. 11.723, que es la ley de propiedad intelectual, y la 25.000, ya les digo bien para no confundir con la otra, 25.036, que es la ley de software, ¿sí? Ahora bien, a nivel internacional tenemos un organismo que tiene 24 tratados que regulan todo lo referido a propiedad intelectual. ¿Cuál es este organismo? La OMPI. Perfecto, Lucas. La OMPI, ¿sí? La Organización Mundial de Protección Intelectual. Dentro de estos 24 tratados, hay 2 tratados que son los más importantes. Recuerden que se manejan con siglas, que es la WCT,
Y la W, esperen que no les quiero decir mal el otro, porque va a quedar grabado, es la... A ver, se me perdió. No. Ya les digo bien, porque que es lo de los fonogramas, ¿se acuerdan? Uno es propio de la propiedad intelectual, el otro es el de los fonogramas. Acá está. Uno es el derecho de autor, que es el WCP, y el de interpretación o ejecución en fonogramas es el WPPT. ¿Sí? Dentro de este segundo tratado es donde se incluyó a nivel mundial la protección de sistemas de programación y de bases de datos, que efectivamente luego toma la nación a partir de la ley 25.036 y a partir de allí se modifica la ley 11.723. ¿Estamos? ¿Estamos por ese caminito? Y recuerden que nuestra ley, al igual que a nivel mundial, lo que hizo fue separar en un primer momento dos tipos de categorías, los de derechos de autor y los de propiedad intelectual. Y tienen que saber más o menos qué se encuentra dentro de un grupo y qué se encuentra dentro del otro grupo. ¿Estamos? Por último, vamos a ver si lo tengo acá. Quiero que tengamos en cuenta otra ley que modificó la ley 11.723 es la 24.870. No es tanto los números, digamos, más allá, los dos principales serían la 11.723 y la ley de software, que es la 25.036. Esta lo que sí hizo, digamos, realizó fue un cambio puntual y que fue uno de los más esperados por los autores y sus derechos ambientes, y es cuál es el plazo de protección para el autor respecto a su obra intelectual. Entonces, quien realiza la invención, que sea, ya sea literaria, artística, etcétera, va a tener durante toda su vida, va a ser justamente declarado autor de su obra y va a tener todos los derechos que ella genera. Y una vez que muera, sus herederos y derechohabientes van a tener durante 70 años el derecho sobre esa obra, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al fallecimiento del autor. ¿Estamos? Entonces, este cambio también es importante saber el plazo. Básicamente toda mi vida y prácticamente toda la vida de mis derechohabientes. ¿Sí? Una vez que se libera la obra, sucede como cualquier derecho que se pueda realizar algún tipo de negocio una vez que ya no tengan los derechos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Profe, Dime. y pasado el plazo, ¿se puede volver a patentar o ya no? No, porque el único que lo podría hacer es el autor. Entonces, el autor, como ya falleció, es un plazo de caducidad. Hasta 70 años del último derecho abierto. Entonces, si yo tengo 3 hijos, tengo uno de 3, uno de 5 y uno de 1, supongamos, hasta que el más chico tenga los 70 años, perdura la obra. Por eso digo que es prácticamente toda la vida de sus hijos también. ¿Eh? Claro. Pero, Puede o sea, ser, digamos, puede que no tenga otra hijos persona y que ajena, digo. sea... O sea, pasado el plazo, Sí. otra persona ajena, o sea, que no tenga nada que ver con ningún parentesco con el autor. Que genere una obra igual. Sí, No, porque idéntica o lo mismo. no, porque una vez que termine este plazo, esa obra queda para el Estado. Entonces como que el Estado pasa a ser el dueño y es el que puede reclamar en caso de que venga Juan Pérez y haga la misma obra. ¿Se entiende? En realidad la tarea que vamos a hacer para la próxima, el fin de semana, ya se los voy adelantando, es justamente eso. Hay que averiguar a dónde, digamos, yo no voy a hacer, a dónde se registran.
Por ejemplo, las obras literarias, por ejemplo, una invención, etc. En base a donde yo las registro es después quien se va a quedar con ese derecho cuando pase este tiempo. No es todas las obras en el mismo lugar. Entonces, ustedes, esa va a ser la tarea para el fin de semana. Esa y de la bolilla anterior. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Bien, ¿alguien tiene otra duda? ¿No tenemos más dudas por hoy? Bueno, creo que la próxima clase nos tocan el tema de contratos electrónicos. Así que, bueno, les dejo las unidades para trabajar con las actividades del fin de semana, con las actividades. Como vamos atrasados de unidades, seguro va a ser de 2 unidades. Fíjense que la tarea la cargo en la unidad que corresponde. Entonces controlen que en la unidad 3, si hay tarea, en la unidad 4 si hay tareas, para que no dejen de hacer ninguna de las tareas, ¿sí? ¿Qué otra cosa más les tenía que decir? Creo que no. Bueno, estamos hasta acá entonces con tema de propiedad intelectual. Cualquier duda o consulta me mandan mensaje por medio del aula virtual y ya nos estaríamos viendo el lunes, ¿sí? Ok, profe. Bien. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe.